Desde hace días me gira en la cabeza una pregunta que muchos ya me han hecho y muchos más creo que me harán. ¿Es un libro autobiográfico? O más directamente, ¿vos sos el protagonista de este libro? Seguramente la pregunta provenga del hecho de que el libro está escrito en primera persona, en primer lugar, y también por el tema tratado. Y es claro que hay asuntos que no voy a negar, características que yo como persona comparto con el personaje de Injuria. Nos criamos en el campo, tenemos la misma edad, somos periodistas y a los dos nos gustan los hombres. Todas estas características que el protagonista y yo compartimos son quizás las que inician la pregunta sobre el autobiográfico. Y son, es cierto, las que en realidad me permiten hablar de ciertos temas. Describir la infancia de un niño en el campo, hablar del oficio del periodista, y aquí nomás hay una diferencia feroz entre el protagonista y yo. Él está atado a una rutina tediosa y yo disfruto absolutamente de mi trabajo, en especial cuando escribo crónicas. Puedo hablar también con cierta propiedad de lo que nos pasa a algunos de los que nacimos en 1974 y cómo fuimos criados, en qué ambiente espiritual o espíritu de época, y de las relaciones sexuales y amorosas, también hirientes, de los hombres con los hombres. Así que sí, gracias a esas características puedo conocer mejor a mi protagonista y darle cierto espesor. Pero también le creé un mundo. Robé historias de otros, le inventé situaciones, angustias y felicidades. Traté de que su mundo fuera funcional a su historia. Sí, claro que hay parte de mí en este libro, y que a través del protagonista expreso ideas e impresiones propias. ¿Qué creador, en caso de que yo lo sea, no hace lo mismo? Quiero decir, esta es la historia de una peripecia humana, de un hombre buscándose, peleando consigo mismo, rindiéndole cuentas a su moral, enfrentándose con otros. Una historia a la que mi yo le dio mucho, y de la que también se distanció. Parece extraño, pero algunas personas que ya han leído Injuria me han preguntado sobre si tal pasaje que los alteró, conmovió, sorprendió, realmente lo viví yo, cuando son pasajes de la más pura creación, el más puro de los cuentos. Y al revés también, pasajes que son verdaderamente míos, de mi vida o de la vida de otros, llamémosles reales o robados y por lo tanto también reinterpretados, han obtenido la gracia de la felicitación por sus ribetes literarios. Así es de complicada y misteriosa la creación. El que escribe y publica entrega su material al mundo y ya nada debería decir de él, porque cada lector, una verdad consabida, va a hacer con esas letras lo que quiera. Alguien muy inteligente me lo dijo en estos días: desprendete de esa historia, se acabó. O pensás sentarte a los pies de la cama de cada lector para decirle acá estoy yo, acá no, en este párrafo quise decir tal cosa, con este lo contrario. Dijo eso y para un novato como yo llegó el alivio. Pero la respuesta sobre el autobiográfico podría ser otra. ¿Por qué la obsesión sobre si un libro lo es? ¿Y qué pasaría si este lo fuera? Creo que allí hay una obsesión oculta y profundamente humana, la del voyeur, y muchas veces la del mero chusma. Creo que en todo caso la obsesión tendría que correr por otro sitio. ¿Cuántos yo en la escritura nos han regalado sus mejores letras? Lo que importa, pienso, es que ese yo nos diga algo, nos conmueva, nos haga pensar las cosas desde otro punto de vista, o, lo que es mejor aún, que ese yo ajeno y distante se traslade a nuestro universo interno. ¿Qué hubiese sido de algunos lectores, miles, sin idea Vilariño, que con su yo rabioso nos pone en el centro de nosotros mismos, o nos descentra? Tal vez tuvimos solo 7 noches, no sé, no las conté, tal vez no más que 6, o fueron 9, no sé, pero valieron como el más largo amor. Tal vez de 4 o 5 noches como esas, pero precisamente como esas, tal vez pueda vivirse como de un largo amor toda una vida. Escribe Idea. ¿Qué importa si esos poemas de amor dedicados a Onetti fueron creados solo para Onetti, o si Idea amó verdadera únicamente a ese hombre o a decenas de hombres que le inspiraron esos versos? ¿Qué importa si ella, Idea, la persona, se acostó con él o con todos ellos?
¿Era ella o su yo poético quien escribía esas líneas? ¿Era ella o su deseo? A mí no me quita el sueño eso. Me desvela la conmoción que su poesía me produce. En todo caso, ella y su deseo cuando, por efecto poético, soy yo y mi deseo, y otros yo que se suman y de pronto la magia, un yo universal. ¿Qué hubiese sido de nosotros, o de algunos, sin Pavese en el oficio de vivir? Ese hombre angustiado, coqueteando permanentemente con el suicidio, sintiéndose feo hasta la médula y escribiendo sus imposibles relaciones con las mujeres. Pavese se pegó un tiro cuando terminó de escribir el diario, y eso sí importa, claro. Pero lo que nos queda es el testimonio entero de un hombre que se conecta con la humanidad de todos. O podría hablarse de un autor más cercano, y esa tarde de verano inmundo, yo detesto el calor, en la que leí de un tirón en el furgón de los locos de Carlos Lescano, y tuve que salir corriendo a un parque y dejar que el sol me acribillara porque necesitaba luz, porque el autor y su yo, que se confiesan el mismo, habían trastornado mi ser ubicuo. Y hay también otros, que desde el yo más nítido e ininterrumpido, obsesivo e hipnótico, describen un tiempo y un lugar, como Thomas Bernhard en sus relatos autobiográficos, que narra la infancia y la adolescencia del mismo en el nazismo y lo que el nazismo podía hacer con un niño, la pobreza humana, toda una época a través del más profundo yo. Quiero decir que aunque este libro mío no es autobiográfico, a pesar de haberle robado fragmentos a mi vida para construirlo, ese asunto es el que menos debería interesar, porque lo que importa, ya sea que el autor diga su nombre en el medio de la novela, como Lescano, como Paul Auster, o sea todo pura invención, la pregunta más honesta y perdonen la solemnidad más trascendente es si el que escribe pasa de alguna forma por dentro del lector y si, cuando se va, le deja una mínima marca. Antes hablé de Bernhard en referencia a la época en la que uno escribe y vive, o de esa época sobre la que uno quiere escribir. Quisiera detenerme un minuto en este asunto con otra pregunta que versa sobre si el planteo del libro es extemporáneo o caduco. ¿Por qué escribir un libro, a mi entender doloroso y triste, en relación a la homosexualidad de un individuo, cuando se supone que la sociedad, hasta la nuestra, ha tenido avances sociales y culturales significativos? Yo no desconozco esos avances y los apruebo, pero también creo que a veces, en pos de ciertas conquistas políticas, o de la política, más exactamente, se dejan de lado cuestiones humanas y muchas veces más verdaderas. Este libro no pretende decir cómo ciertamente son las cosas, pero a través de un personaje, su niñez y los métodos de la educación, la relación culposa con sus padres, una sociedad que siente que lo golpeó, a veces metafóricamente, otras literalmente, su posibilidad o imposibilidad para amar. A través de ese personaje, decía, yo quería contar otras realidades que, creo no equivocarme, aún le suceden a muchos. Quizás los más jóvenes estén viviendo otra historia, pero puedo asegurar que para una inmensa mayoría de individuos de mi generación, y ni que hablar para las anteriores, las cosas son o fueron distintas. Y sobre eso me urgía escribir. Y también para muchos jóvenes de hoy, el muchachito del campo, el de ciudad, el rico, el de clase media, el pobre. La sexualidad, que es mucho más que el sexo, cuando truncada y reprimida, opera muy íntimamente en el corazón de los individuos y en sus relaciones familiares y sociales. Quiero decir, están bien las banderas y las reivindicaciones del presente, mientras el discurso no vele u oculte el dolor de tantas vidas. Por último, lo más importante. Lo voy a decir también a través de otro autor, porque siempre hay otros que dicen más perfectamente lo que uno quiere decir. Salinger, en Seymour, una introducción. Así se habla del escribir, y creo yo, de casi todo lo que un escritor verdaderamente sueña una vez que publica. Seymour le escribe una carta a Buddy, el escritor de la familia Glass, a propósito de su oficio. Seymour le dice: habías escrito que eras escritor de profesión. Me pareció el eufemismo más gracioso que jamás haya oído. ¿Desde cuándo el escribir es tu profesión? Nunca fue otra cosa que tu religión, puesto que es tu religión. ¿Sabes qué te preguntarán cuando mueras? Pero antes de darle la respuesta, le dice lo que no le van a preguntar. No le van a preguntar si estaba trabajando en algo maravilloso, conmovedor, si era corto o largo, triste o divertido.
Ni siquiera te preguntarán si hubiera sido eso lo que escribirías de haber sabido que tenías las horas contadas, escribe Seymour. Y ahí sí, le dice que está seguro que le harán 2 preguntas. La primera: ¿habían aparecido la mayoría de tus estrellas? La segunda: ¿estabas ocupado en escribir todo lo que tenías en el corazón? Antes, en la misma carta, Seymour le había dicho a Buddy: dame un cuento que me vuelva vigilante de un modo irracional. Tenme despierto hasta las 5 solo porque todas tus estrellas han aparecido y no por ninguna otra razón. Repito, cito a estos hombres, a estos escritores, porque a través de ellos uno puede expresar mejor o de forma más perfecta lo que quiere decir. Digo en mi libro, lo dice el protagonista o lo decimos los dos. Cito: una vez 2 se ven y sucede aún con resistencia. Tiemblan, se muestran la cicatriz más añeja, se envuelven el uno en el otro y concilian el sueño en una cama estrecha. Después todo quiere acercarse a la primera vez, pero solo hay imposibilidad. Las mejores películas de amor, las más reales, no son esas en las que lo último ellos se encuentran luego de la soledad intolerable y una larga búsqueda. No. Las mejores son las que se detienen en esa fuga permanente de 2 individuos que al tiempo que están juntos se saben solos y muestran el momento preciso en que uno sale y el otro entra, y el que estaba afuera ahora ama y el que estaba adentro se está yendo, y sin embargo persisten porque están convencidos de que casi nunca acontece, y mientras tanto se aferran a esos pequeños actos donde 2 se detienen en paz, la piel visitada de nuevo, y se acompañan y cada uno por su parte reza o evoca y aguarda. Quien haya despreciado la ofrenda merece una vida agónica y triste, una enfermedad corrosiva, pesadillas constantes, ninguna reconciliación consigo, un chillido permanente mientras lo invaden miles de caras y acciones ajenas, el espejo y los propios ojos inquisidores invocando hasta la vejez y la muerte. Cierro la cita y termino. Yo no sé si mantendré a alguien en vigilia hasta las 5 de la mañana leyendo mi libro, aunque algunos lectores, muy pocos, me han dicho que lo leyeron de un tirón. De un tirón, pienso, y se me ensancha la sonrisa. Con eso ya está valiendo la pena. Tampoco sé si en el pasaje que leí o en el resto del libro aparecieron todas mis estrellas. Eso lo juzgará cada lector, pero si se manifestaron 1 o 2, también me doy por satisfecho. No sé si escribir es mi religión, aunque por ahora casi que no creo en nada más. Lo que sí sé, y puedo afirmar rotundamente, es que estuve ocupado en escribir todo lo que tenía en el corazón. Gracias.